hablar sobre estos temas y la gran polémica que existe al momento en el país sobre la minería. Hemos invitado al doctor Patricio Vargas, presidente de la Cámara de la Minería en la provincia de La Suay. Con frecuencia se habla de minería responsable, entendiéndose por esto de minería no contaminante. Expertos en la materia señalan que no hay tal, que la situación tecnológica actual en el mundo, sin excepción, implica que ante cualquier intervención minera, particularmente las grandes minas que persiguen explotar metales, particularmente aquellas a cielo abierto, producen enormes daños ambientales. Quisiéramos conocer, doctor Vargas, el punto de vista de la Cámara de la Minería, que viene trabajando en forma conjunta con el gobierno por lo que se ha definido ya como una política minera en el país. El gobierno impulsa y apoya a empresarios ecuatorianos para la explotación minera. Gran parte del territorio nacional, buena parte del territorio azuayo han sido concesionados a empresas mineras. ¿Cuál es el estado de situación? Muy buenos días y muchísimas gracias por la oportunidad de hacer conocer el pensamiento y el sentir del sector minero para que sea la audiencia quienes con los elementos de juicio necesario saque sus propias conclusiones. En primer lugar, queremos indicar que toda actividad humana causa impacto ambiental. La agricultura, la ganadería, la minería, incluso una hotelería, que es la industria sin chimeneas mal llevada, puede afectar el entorno ambiental. Una sobrecarga de turistas en una zona delicada causa impacto ambiental. Partiendo desde ese punto de vista, lo que es importante en toda actividad humana es minimizar los efectos de la contaminación ambiental, controlar, regular e eventualmente remediar o restaurar un impacto ambiental. Usando tecnología, usando métodos, usando la correspondiente prevención, sí hay cómo hacerlo. Pero esto se lo hace a través de empresas serias, con capitales grandes que invierten en estas situaciones. Lamentablemente, la opción que a veces queda es la minería ilegal. Y eso de ninguna manera nosotros vamos a apoyar. Nosotros, en el peor de los casos, si es que no se va a permitir el desarrollo minero técnico y sustentable, vamos a pedir que se dé las garantías necesarias por todos aquellos que se oponen para que ese recurso se quede bajo tierra y no se repita lo que se está dando, por ejemplo, en Buenos Aires o en otras partes del país, donde salen las empresas formales y entran los mineros ilegales y causan un desastre. ¿Cuál es la propuesta de la Cámara de la Minería? ¿Qué es lo que propone? A ver, nosotros hemos propuesto básicamente, por ejemplo, a formar veeduría ciudadana para hacer un control efectivo del desarrollo de las actividades mineras. Un fortalecimiento de las instituciones de control, llámense esto, Ministerio del Ambiente, ARCOM, Agencia de Regulación y Control Minero, Ministerio de Recursos Naturales, SENAGUA, fundamentalmente. También consideramos que es oportuno mayor participación de la academia. Universidades deben tener una voz potente, dura, de control y seguimiento. Eso consideramos que es fundamental para, en función de eso, ir viendo cómo se van desarrollando las actividades mineras en cada uno de los proyectos, capaz de detectar cualquier anomalía y parar a tiempo si es que se están desviando de los planes y programas que se presentan para la aprobación. ¿Qué áreas de territorio azuayo y de territorio también de la ciudad de Cuenca han sido concesionadas para la minería? Entendemos que hay bastante territorio, pero yo discrepo a veces con la visión de las personas que se asustan porque se ha concesionado 20, 30 mil hectáreas. Cuando se concesiona para exploración es beneficioso para todos. ¿Por qué razón? Las empresas mineras hacen geoquímica, geofísica, mapeos a detalles, muestras de laboratorio. Se dice en el mundo minero que de cada 100 proyectos que arrancan en exploración, uno apenas, en el mejor de los casos, termina siendo mina. Esto significa que luego de hacer 2, 3, 4 años de exploración, nosotros estamos en capacidad de entregar al Estado ecuatoriano una determinación de cómo está
está conformado el suelo, apto para qué actividades productivas hacer, dónde se puede encontrar zonas de falla, zonas de riesgo, y de esa manera esa información no es que es exclusiva para el sector minero, puede servir para los GATS en función de desarrollar sus planes de ordenamiento territorial, de saber las bondades que tiene el territorio, las debilidades que tiene el territorio. Vuelvo y repito, si es que nosotros fuéramos tan buena la naturaleza, es que pido 30.000 hectáreas y en las 30.000 voy a encontrar oro. No es así. Se encuentran depósitos puntuales, vetas puntuales. Por eso es que de 1 de cada 100 proyectos terminan siendo mina. Hace muy pocos días, la semana pasada, estuvo el profesor doctor José Astudillo, profesor de la Facultad de Química de la Escuela de Medio Ambiente, de Ingeniería Medioambiental, realizando una visita a la zona de Tundaime, zona de Hualaquiza, y vino realmente con reportes muy preocupantes sobre los efectos que está causando la minería allí. Entre otros, ha señalado que el río de la zona se encuentra totalmente destruido, que ingresa de un color el agua transparente, como son los ríos del oriente ecuatoriano, a la zona minera, y sale un agua turbia, con opacidad, con un color totalmente diferente, que los efectos de la contaminación son muy graves allí. Diversos reportes se reciben del país en el mismo sentido, y hay verdaderos desastres ecológicos que se reportan de tiempo en tiempo, diríamos que con muchísima frecuencia desde distintas partes del mundo. ¿Cómo consideran ustedes se debe actuar en términos de la minería, sabiendo que hay estos impactos ambientales muy fuertes sobre los cuales poco se habla? Se dice que en Ecuador la minería va a aportar un 4% del PIB, esto es unos 4.000 millones de dólares anuales, pero no se habla de los impactos ambientales, de los impactos negativos que tendrán que ser reparados, no se habla de sus costos. Definitivamente el tema minero debe ser abordado con mayor profundidad. En cuanto hace relación a su pregunta respecto al color de los ríos, yo también tuve oportunidad de estar ahora con motivo del lanzamiento de la política minera en el oriente, y vimos cómo el río a veces cambia de color, y no precisamente por la actividad minera, puede ser por efectos naturales de crecientes, de arrastre de las tierras, bueno, de las allí se señala que el río tiene unas características antes de pasar por la mina y otras totalmente diferentes después. Es sencillo para nosotros, quienes hacemos minería responsables, quienes obtenemos los permisos dados por el SENAGUA. ¿Por qué razón? No es que el SENAGUA nos va a dar así de buenas a primeras. Nosotros tenemos que presentar un estudio técnico, científico, con caracterización, con muestras de laboratorio, con puntos de muestreo, de tal manera que ellos nos controlan la captación, volúmenes y calidad del agua que captamos, y nosotros tenemos que demostrar la cantidad y calidad del agua que devolvemos. En ese sentido, la ley es bien clara. Pero usted sabe que los controles no se hacen. En los casos de Río Blanco, de Quimsacocha, ha trascendido de que las acciones que se han dado allí han sido sin tener los permisos respectivos del Ministerio del Ambiente. No es tan así. Bueno, no es tan así. Señalado puntualmente. Sí, no es tan así. ¿Por qué razón? Yo como Cámara he participado en algunas ocasiones, no he podido estar en todas. Se hace un muestreo trimestral en donde se participa. Ha participado el propio municipio de Cuenca, a través de la CGA, participa el Ministerio de Ambiente, participa la SENAGUA tanto de Cuenca cuanto la SENAGUA del Jubones. Eso demuestra de que sí hay una línea base, hay una base de información de más de 8 años respecto a los parámetros que se manejan, por ejemplo, en Loma Larga. Loma Larga está catalogado como el sitio mejor de páramo, mejor explorado y mejor estudiado de todo Latinoamérica. ¿Por qué razón? Porque eso se viene haciendo un levantamiento de información, como les digo, en varios puntos de muestreos, con varios parámetros de análisis, no solamente en laboratorios nacionales, sino en laboratorios internacionales. En cuanto hacia los ríos, lo que pasó usted precisamente en la noticia anterior, eso es gravísimo, y eso no solo ocurre allá abajo en Zaruma, ocurre a nivel país. El otro día había un pronunciamiento de la doctora Katy Coral que decía que el río Machángara de la ciudad de Quito es un basurero, y eso también deberíamos empezar a preocuparnos por nuestros ríos. ¿Qué está contaminando nuestros ríos acá? Hay una ganadería
mal realizada, hay una agricultura mal realizada que está ya contaminando el río. Yo en muchas ocasiones he dicho que no somos los mineros quienes estamos contaminando el río. Ya hay muestras de contaminación del agua por el avance de la barrera agrícola. El cerro cada vez se va debilitando. Hay las quemas periódicas que le hacen campesinos irresponsables. ¿Para qué? Para el año siguiente cultivar. Y así, y si usted visita el cerro, va a encontrar cualquier cantidad los impactos del crecimiento de la frontera agrícola son mucho menores que los impactos de una explotación minera a cielo abierto. No concuerdo con eso. ¿Por qué razón? Porque la explotación minera a cielo abierto es puntual. Porque los depósitos son puntuales, nunca va a estar en proporción con el avance de la barrera agrícola, porque el depósito además no es indiscriminado. Si usted va a un Felbespato o un Caolín, le encuentra en un punto determinado, no va a avanzar la manera y la magnitud que avanza la barrera agrícola, jamás. Y una quema menos todavía. La propia agua se encarga de llevar, de repartir, de difundir los contaminantes. En el caso de las mineras, por ejemplo, todas las fracturas que se hacen del suelo generan productos ácidos, vienen los problemas de acidez del suelo. Hay fenómenos inclusive naturales que sin necesidad de la intervención del hombre están presentes en la naturaleza. Así es parte de la química de la naturaleza. Así es, entonces... Pero no justamente lo que viene la minería es a romper esos equilibrios que la sabia naturaleza se encarga de controlarlos con una situación que se vuelve caótica, incontrolable, en la cual ya ingresa fundamentalmente los factores entrópicos que tienen efectos muy fuertes sobre el ambiente. Yo respeto su opinión, pero no la comparto. ¿Y por qué no la comparto? No porque soy un técnico, un científico. Tuve la oportunidad de asistir hace pocos días a la Universidad de la SUAY, donde vinieron expertos internacionales, donde manifestaba que la tecnología ha avanzado de tal manera que siempre puede encontrarse una solución a ciertos problemas como la acidez, como los drenajes ácidos. Además de que eso no debería haberse presentado si es que se desarrolla cabal y responsablemente la actividad minera. ¿Qué sucede? Nosotros, una mina bien llevada, tiene que presentar un plan de acción, un proyecto, un cronograma, y dentro del cronograma debe estar previsto todas estas situaciones. Es más, cuando se hace la exploración, usted está en capacidad de saber y de determinar de qué manera está compuesto el subsuelo, porque tenemos hecho las perforaciones, lo que le decía, la geoquímica, la geofísica, de tal manera que sabemos exactamente cómo está conformada la corteza terrestre, hasta dónde está el depósito y de qué manera se va a desarrollar el proyecto. Lo malo es cuando se hace esta minería que solamente sigue las vetas sin tener un estudio de reservas, de probabilidades. Se desaparece la línea de la veta y se cae. Entonces ahí sí viene el minero informal y empieza a buscar desesperadamente hasta volver a darse con la veta. Las minas más grandes que se encuentran en explotación en Ecuador, entendemos, están en la provincia de Zamora, y allí las compañías más grandes son empresas chinas. ¿Es esto correcto? Hay empresas chinas y hay empresas canadienses, australianas, y todavía no están en explotación. Está Fruta del Norte muy posiblemente a fin de año. Se ha señalado que Fruta del Norte me parece están que construyendo los túneles para el mes de octubre. Pero hay el otro proyecto en Zamora que debía ya a mediados de julio empezar la fase de explotación. Sí, pero a la presente fecha todavía no están en explotación, están en construcción de la mina. Ahora, ¿qué piensa usted sobre las empresas chinas en cuanto a responsabilidad ambiental? Regreso al tema. Nosotros, los ecuatorianos, tenemos la potestad de controlar, regular y hacer un seguimiento. Yo, a usted, igual que usted, tengo la preocupación respecto a las empresas chinas, pero esto es en función de que tengamos instituciones sólidas, de que el Estado funcione cabalmente y adecuadamente, capaz de que no permitamos que ningún desastre pueda suceder. ¿Cuál es la posición de la Cámara de la Minería en la provincia de la SUAY con respecto a los dos proyectos que más han preocupado en esta urbe? El proyecto de Quimsacocha y el proyecto de Río Blanco. A ver, el proyecto Río Blanco está parado por una medida cautelar, una acción de protección. Lamentablemente ahí tenemos un hecho que no es dable a nuestra manera de ser. Existe parte del territorio ecuatoriano que está controlado por antimineros. Existe una pluma que no permite libre ingreso. Eso en un estado no debe permitirse. Sea prominero o sea antiminero, no es dable que personas extrañas al estado ecuatoriano controlen una zona de territorio y no permitan a pobladores que son promineros ingresar a sus propiedades, a sus parcelas, a hacer los cultivos.
Eso no lo aceptamos. Bueno, lo mismo, dicho sea de paso, no quiero desviarle porque precisamente queremos concentrarnos de lo que pasa con el Azuay, pero en la zona del oriente ecuatoriano, en Zamora, los mineros consideran sus áreas, sus territorios como privados, y es imposible para una persona, para un ciudadano común acceder a estas zonas. Se teme que eso va a suceder en todas las minas en el país, pero continuemos por favor con Río Blanco y Quimsacocha. Igual sucede en Buenos Aires, o sea, ¿cómo es posible que el Estado no haya podido ingresar y poner orden ahí? Una situación caótica sobre la que también esperamos poder referirnos en este diálogo. Claro, la ministra del Interior nos está debiendo con respecto a estas dos zonas, tanto aquí en Molleturo cuanto en Buenos Aires. Con respecto a Quimsacocha, manejado por una empresa canadiense, tengo las mejores referencias, conozco algo de cerca el proyecto. Como le decía, es la zona la zona de páramo mejor estudiado de Latinoamérica. Las universidades se han hecho PhDs, estudios, tesis, doctorados. Es una zona sumamente interesante que nosotros consideramos que sí es una buena oportunidad para el desarrollo del austro del país. Esta zona, este proyecto está sufriendo los embates de la consulta popular. Consulta que se hizo solamente en Girón. Desde ahí ya nace nuestra inconformidad. ¿Por qué razón se hizo solo la consulta en el Cantón Girón? Cuando los antimineros o quienes proponían en la consulta sabían exactamente que el proyecto minero se asentaba en Cantón Cuenca, en el Cantón San Fernando y el Cantón Girón. El propio doctor Pérez Guartambel lo manifestó que era por la facilidad de recoger 1.500 firmas y de esa manera empezar a molestar en el proyecto. No consideramos. Otra cuestión, esa pregunta se dio con la venia, digamos, o con la negligencia de la Corte Cervecera, porque de haberse planteado en los tiempos actuales, esa pregunta no hubiese pasado el examen previo de constitucionalidad, ya que es una pregunta sesgada, direccionada, malintencionada, diríamos nosotros, porque no era abierta. En ese sentido no hubiese pasado. Aprovecharon la coyuntura de la corte que salía, la nueva corte que entraba, los nuevos cambios en el Consejo Nacional Electoral que fue dado como botín político a Pachacuti y a la CONAE, y ahí lo que sucedió algo vergonzoso, que algunas veces yo me he referido: ¿cómo es posible que en un pleno proceso electoral se haya dado una pampa mesa en los patios del Consejo Nacional Electoral aquí en Cuenca con un candidato que estaba terciando para las elecciones? Eso a nosotros nos deja totalmente insatisfechos. En lo que se refiere al futuro de Quimsacocha, ¿qué piensa usted va a suceder? Si bien ustedes están en desacuerdo con la consulta que se realizó en ese cantón, se ha señalado por parte del gobierno que se saldrá de los límites del Cantón Girón y ese proyecto se realizará porque se realizará. Es la interpretación que se da a las declaraciones de ministros como Carlos Pérez. Pero más allá de esto, el prefecto provincial Yacu Pérez ha planteado una consulta a nivel provincial en el cual se volvería indirectamente a tratar sobre estos proyectos y sobre la minería a gran escala en general en la provincia de La Suaya. ¿Estarían ustedes de acuerdo ante esta segunda oportunidad que se daría? Nosotros consideramos de que no es un tema parroquial, no es un tema provincial, es un tema nacional. Si desean hacerlo, está muy bien que lo hagan, pero tiene que ser una consulta a carácter nacional. Pero ¿en qué queda la Constitución sobre la consulta previa que tendría que realizarse para cualquier proyecto? Para cada consulta previa habría que hacer una consulta nacional. ¿Esa sería la posición de ustedes? No, de ninguna manera. El tema pasa porque hay que diferenciar los diferentes tipos de consulta que hay. Consulta previa para los sectores donde hay población y territorio indígena. Entonces, ahí no. Y además sí tenemos un instrumento. La Constitución de la República es lo único. Nosotros no pedimos ningún favor, no pedimos que se viole la ley. Lo único que como sector minero es pedimos el respeto irrestricto a lo que consta aquí en la Constitución, que es lo que aprobamos los ecuatorianos. E inclusive en el 407 de la Constitución claramente se establece los sitios en donde no se puede hacer actividad minera. Y solo para terminar este tema, es más, en febrero del año pasado se hizo un referéndum, se hizo una consulta popular en donde se hizo extensivo los nuevos sitios a donde no se puede realizar minera. Es ahí cuando se incluyó los centros poblados en que no se podía realizar. ¿Cómo interpretar las declaraciones de Otto Sonnenholzner,
que dijo que en cualquier lugar que haya minerales se hará explotación minera. Esto consideramos que es una verdad a medias. ¿Por qué razón? No siempre donde hay minerales se puede hacer actividad mineral. ¿Por qué razón? Puede que exista Bueno, era dicho como intención política. Sí, como donde intención haya política. Minerales, donde haya esta supuesta riqueza se hará explotación como minera. Intención, como mensaje político está bien, pero en la realidad minera no es así. ¿Por qué razón? Tiene que haber la suficiente cantidad de mineral como para que sea rentable. Puede que exista una cantidad de mineral, pero si el volumen, la calidad del mineral o la ubicación no lo hace rentable, nadie lo va a sacar. Una pregunta más sobre este tema. Usted señala que se tiene que hablar de la minería con todos los argumentos y estamos totalmente de acuerdo, tanto desde el punto de vista pro minería como desde el punto de vista antiminero. De los 4.000 millones de dólares anuales que se aspira aporte la minería a la actividad económica en general en el país, al Producto Interno Bruto, ¿cuál sería en la contraparte el monto, la cantidad de dinero que se necesitará para reparaciones medioambientales? Eso estaría en función de los daños que se causa a la naturaleza. En principio no debería ser mayor, porque todo está debidamente planificado, controlado bajo un cronograma. Solo en el evento de que suceda eventos extraordinarios no previstos, habría afectación ambiental. ¿Por qué razón? Porque, vuelvo y repito, nosotros hacemos una explotación en función de planes y programas previamente tratados, no es que queda a la aventura en ese momento. A usted, doctor Vargas, como cuencano, que entiendo ¿no le preocupa el agua, los efectos sobre el agua que podrían tener los proyectos mineros de los cuales hemos estado hablando? Definitivamente, y por eso es que le hacía hincapié que ya están contaminando el agua de Cuenca, ya están destruyendo las fuentes de agua y no la estamos haciendo los mineros, la está haciendo el avance de la barrera agrícola, le está haciendo una ganadería irresponsable, le están haciendo ciertos campesinos irresponsables que con cada año que queman el cerro le están atentando contra el agua. Y claro que me preocupa porque también tengo mis hijos que viven y pensamos vivir en Cuenca. Y yo seré el primero, yo termino con esto, yo seré el primero en el evento de que algún minero esté haciendo una cosa de salir a decir no puede hacer eso. Es más, nosotros como Cámara hemos presentado denuncias de minería ilegal, por ejemplo aquí en Siksik, en Infiernillos. Entonces, la responsabilidad de la Cámara no es para tapar a todo minero indiscriminadamente. Hemos dicho, tienen que hacer bien las cosas, caso contrario, como cuencanos seremos los primeros en denunciar. Una pregunta, doctor Vargas, sobre algo que parece ser un secreto bastante bien guardado, el de las tierras raras. ¿Cuál es su situación en Ecuador? Definitivamente yo comparto esa preocupación. Últimamente en el cantón Camilo Ponce Enríquez los chinos se están llevando todos los depósitos de arenas que para nosotros eran arenas muertas o espacios que ya no teníamos utilidad. Entiendo que ellos se están llevando para refinar y procesar eso. Los mineros de Ponce Enríquez ven con agrado eso. ¿Por qué razón? Porque como usted conocerá, después de un proceso minero quedan los residuos y eso se debe confinar en unas lagunas o piscinas con geomembrana y con todas las características. Vienen ellos y lo compran esos materiales. Nosotros, lamentablemente, en Ecuador no tenemos la tecnología, los conocimientos para saber qué están extrayendo de esos materiales, de esos concentrados, esos relaves que ellos lleven. Muchos dicen lo que usted me ha comentado ahora, que están llevando para los metales raros y toda esa situación. Para quienes no lo conozcan, y esto es importante que la opinión pública, los ciudadanos ecuatorianos nos vayamos enterando, esto de las tierras raras es llamado también como sinónimo el oro del siglo XXI. Sí. Son minerales, materiales que se encuentran en una cantidad muy baja en los suelos y que requieren de muy sofisticados y caros procesos de refinamiento. Pero esto mismo hace que tengan un altísimo valor. Se trata, para hablar ya en términos químicos, de 15 lantánidos. Esta es una familia de la tabla periódica y otros elementos relacionados, entre ellos los nombres a los cuales deberíamos irnos acostumbrando, familiarizándonos. Son elementos como escandio o el itrio. Estos son fundamentales para las nuevas tecnologías, para los teléfonos celulares, para los equipos electrónicos, para las nuevas fusiones que se hacen con metales de mejor calidad, para la alta tecnología en general. Y en esto se conoce que la China ha avanzado.
Se teme, y esto para su información, doctor Vargas, y compartiendo con nuestros oyentes, que los chinos en realidad no estén interesados tanto en el oro, la plata o el cobre en el país y en las tierras raras. Y recordamos un incidente que se dio hace no más de 2 o 3 semanas, cuando el presidente del gigante asiático, la China, llegó a amenazar a Estados Unidos en cortarle el aprovisionamiento de tierras raras, paralizando así buena parte de la industria de alta tecnología norteamericana. Creo que es un tema de reflexión en el cual las autoridades, ustedes, las cámaras de la minería, tienen que reflexionar, tienen que indagar y nuevamente repensar el tema de la minería y esas asociaciones un tanto extrañas que se han ido generando, profundizándose, solidificándose en el país con las empresas mineras chinas. No, muchísimas gracias. Uno cada día aprende algo. Me ha servido de mucho lo que usted me acaba de indicar. Ahí también creo, nuevamente, el desafío de las universidades, los colegios profesionales, los químicos, deberían interesarse, investigar, averiguar. Y creo que no debe ser extraño ahora en un mundo globalizado saber cómo nosotros eventualmente también podríamos sacarle provecho a eso y que no se lleven los chinos para estar sacando esos minerales. Quizá el futuro está en la explotación de las tierras raras que, como usted dice, son arenas que se están llevando. A lo mejor esto no sabemos ni quiénes somos para decirlo, pero podrían ser explotaciones de carácter minero que no generen tanta destrucción en el medio ambiente como puede ser la explotación del oro, la plata o el cobre. Pero esto es materia de otra discusión. No, gracias por su presencia, doctor Vargas, por su presencia. Muchísimas gracias. Buenos días. El doctor Patricio Vargas es presidente de la Cámara de la Minería en la provincia de